Hola amigos, esto es Dream Music Escuela y el día de hoy vamos a continuar con el proceso de construcción del pedal para nuestra guitarra eléctrica. En este video vamos a introducir el circuito en su caja, como también a instalarle un switch 3PDT para poder activar o desactivar el efecto, dejando a nuestra guitarra con distorsión o con sonido limpio. Si no has visto el video anterior, te recomiendo que lo hagas para que aprendas a realizar este pedal totalmente desde cero. El primer paso a realizar es identificar el lado más largo del botón 3PDT para después poder enumerar cada una de sus patas como se muestra en la imagen. En esta imagen podemos apreciar que el botón 3PDT no tiene una forma cuadrada y por el contrario es un rectángulo, donde uno de sus lados es el más largo. En este lado vamos a empezar a ubicar la pata número 1 y por ende todas las demás hasta llegar a la novena. Esto será indispensable para poder referirnos a la ubicación de cada uno de los cables que irán conectados al botón. El segundo paso que vamos a realizar es estañar cada una de las patas aplicando abundante soldadura y humectándola con pasta para soldar. Posteriormente vamos a empezar a soldar cada uno de los cables del pedal al botón. Para ello vamos a utilizar la siguiente imagen en la cual hemos enumerado los cables. Así que el primer cable que vamos a tomar será el cable número 5 y lo vamos a soldar a la pata número 9 del botón. Posteriormente vamos a soldar el cable número 6 a un jack para guitarra o a un jack hembra de 1/4 como es más conocido. Para ello vamos a soldar el cable 6 a la pata negativa de este jack. Por lo general es la pata más larga o la pata que está conectada directamente al chasis de este conector. Es muy importante conectar adecuadamente los cables al jack, ya que si no se hace bien, la guitarra no sonará. El paso siguiente es conectar un cable adicional a la pata positiva del jack y unirla con la pata número 8 del botón. Es muy importante a la hora de soldar los cables a las patas del botón no unir estas entre sí, ya que esto ocasionaría un cortocircuito y podría dañar todo el proyecto. A continuación vamos a tomar el cable número 2 del circuito y lo vamos a unir a la pata número 6 del botón. El paso siguiente es conectar un cable adicional al polo positivo de otro jack hembra de 1/4. Este jack nos servirá para la entrada de nuestra guitarra. El polo positivo de este tipo de jack por lo general es la pata más corta. El paso siguiente es conectar el cable número 1 al polo negativo del jack que acabamos de preparar. Para terminar con este jack de entrada, vamos a tomar su cable positivo, el cual está suelto, y lo vamos a soldar a la pata número 5 del botón. Para continuar, vamos ahora a unir la pata número 4 y la pata número 7 por medio de un pequeño cable o, como en mi caso, de un puente, que no es más que un pequeño pedazo de alambre. Se recomienda mejor el cable. A continuación vamos a instalar un diodo LED, que no es más que un bombillo que se encenderá para avisarnos que el pedal está activo. Para ello lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que el diodo tiene polaridad, y la forma de reconocer esta polaridad es dándonos cuenta que una de sus patas es más corta. Esta pata más corta nos está indicando el lado negativo del LED, por ende la pata más larga será el lado positivo. El primer paso para instalar el LED es cortar ambas patas dejando 1,5 centímetros de largo desde la base del LED. Después, el paso siguiente es instalar una resistencia en la pata positiva del LED. Esta resistencia debe ser del valor de 1K y tiene los siguientes colores: café, negro, rojo y dorado, y sirve para que el diodo LED no se queme, ya que estos funcionan con un voltaje inferior a 3 voltios y nuestro pedal proporciona 9 voltios para su alimentación, así que si no colocamos esta resistencia nuestro diodo se quemará. Por último vamos a soldar 2 cables a cada una de las patas.
antes de instalar nuestro diodo en la tarjeta, vamos a aislar sus dos patas para que no tengan posibilidad de juntarse y causar un cortocircuito. Para ello vamos a utilizar termoencogible o cualquier tipo de cinta. Para continuar, vamos ahora a tomar el cable negativo de nuestro diodo y lo vamos a soldar a la pata número 3 del botón. A continuación, vamos a tomar el cable restante de nuestro diodo, es decir, el cable positivo del diodo, y lo vamos a unir al cable número 3 del circuito, tal como se muestra en la imagen. Después, vamos a tomar un cable extra, un cable aparte que hemos preparado, y también lo vamos a unir al cable número 3. En esta parte nos van a quedar 3 cables unidos. Posteriormente vamos a aislar muy bien con termoencogible o con cinta. El paso siguiente es tomar el cable número 4 del circuito y unirlo a la pata número 2 del botón. No olviden guiarse en las imágenes de la parte superior del video para realizar este proceso exitosamente. Estando casi por terminar, solamente nos queda instalar un jack hembra para colocarle un adaptador de 9 voltios y hacer que nuestro pedal funcione. Para ello vamos a tomar el único cable que está suelto, es decir, el cable que viene unido al cable número 3, y lo vamos a soldar al pin positivo del jack hembra, como se muestra en la siguiente imagen. Para finalizar con la parte eléctrica, vamos a tomar un cable adicional y vamos a soldarlo al pin negativo del jack hembra, al cual le acabamos de soldar el cable positivo. Una vez ya tengamos soldado el cable al pin negativo, vamos a soldar el otro extremo a cualquier parte del cable número 1. En mi caso lo voy a soldar en el punto donde se une con el jack de entrada. Lo importante es que se una con el cable número 1. En este punto nuestro pedal ya está listo para usarse, mas sin embargo quiero aclarar que el último paso que hicimos de instalar un conector hembra para un adaptador se puede reemplazar si ustedes desean utilizar el pedal con una pila de 9 voltios, mas sin embargo se recomienda que se utilice con un adaptador ya que es una fuente más estable. Para finalizar con el proyecto solamente lo vamos a introducir en una caja que ya hemos diseñado anteriormente. Muy pronto se subirá el tutorial de cómo realizar estas cajas. A la hora de introducir el circuito en la caja se debe tener especial cuidado con el cableado, ya que es frágil y debemos evitar desoldarlo a toda costa. También recuerde apretar muy bien las tuercas con sus arandelas en cada uno de los componentes, como las entradas y los potenciómetros. Para finalizar, vamos a escuchar un pequeño fragmento del resultado de nuestro proyecto. Espero les haya gustado y sobre todo haya sido de utilidad. No olviden darle me gusta y sobre todo suscribirse, ya que esta es la mejor manera de apoyar el canal para seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad para todos ustedes. Hasta la próxima.